Hola a todos, bienvenidos a Viernes 13, un podcast donde hablamos sobre terror y misterio. Yo soy Adrián Valderrama. Yo soy Dani Ábalos. Y en esta noche oscura les traemos un tema muy chévere. ¿Cuál es, Dani? Vamos a hablar de mitos y leyendas en este capítulo especial para Halloween. Exacto, es un capítulo especial y en él también vamos a contarles un poco acerca de la historia de Halloween y luego pues sí vamos a entrar a hablar acerca de los mitos y leyendas, tanto colombianos como, bueno, algunos que hemos encontrado pues en internet. Nos ven acá hoy un poco disfrazados, un poco listos para la ocasión, vampirescos. Sedientos de sangre. Halloween ya es justamente este jueves y dijimos pues qué mejor ocasión para disfrazarnos que el episodio que sale antes de que sea este día tan especial y tan chévere en el cual las personas como que caracterizan esas cosas que les dan miedo, que les gustan tanto. Sí, igual, cuéntenos si a ustedes les gusta disfrazarse, si no, por lo menos a mí me encanta. Siempre me han gustado los disfraces, me parece un tema súper chévere, que igual vamos a hablarles un poquito también como de esa historia, pero a mí particularmente siempre me han gustado. A mí me encantan esta fecha. Eso lo hablamos ahorita, es disfrazarme tanto, no lo he hecho muy seguido, más los últimos años, pero algo que sí me gusta mucho hacer para estas fechas es verme mi maratón de películas de terror el 31 de octubre o pues yo siempre estoy viendo películas de terror, pero en este mes como que se intensifica el gusto por ver los clásicos que tanto me gustan. Por ejemplo, el resumen de la semana pasada, de esta semana, fue acerca de Freddy vs. Jason, dos de los personajes más característicos del cine de terror. Por ahí está Jason también, aquí abajo está. Entonces, nada, pues yo aprovecho mucho para verme los clásicos del cine que me gustan tanto. Aprovechar estas fechas para eso. La verdad, yo sí lo aprovecho para personificar eso que no somos en la vida cotidiana. O sea, el año pasado te estaba contando que me disfracé de elfo y realmente siempre es como simplemente buscar un personaje que a mí me parece súper lindo o feo, no importa. Aterrador. Yo creo que en Halloween se vale todo, puede ser lo que quiera hacer. Sí, literal, o sea, literal como las Barbies, hacer lo que uno quiera hacer y personificar eso que uno tanto ha querido hacerlo en el resto de año, pues no está tan bien visto como tener estas máscaras y transformarnos en todo lo que nosotros queremos. Ah, sí. Igual, pues en este contexto en el que lo estamos hablando, pues simplemente es como porque nos guste disfrazarnos. Pero asimismo, pues hay personas que utilizan estas fechas de Halloween no solamente para ver series, películas de terror o para disfrazarse y convertirse en lo que quieran ser, sino que también utilizan la energía de estas fechas para otro tipo de cosas. Sí, justamente quería traer ese tema acá porque Halloween, aparte de todo, de ser una celebración muy chévere que se ha vuelto comercialmente muy popular en el mundo, también es un momento en el cual hay un velo muy delgado entre los vivos y los muertos, que eso siempre se ha conocido porque desde culturas anteriores se conoce como el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos. Entonces, mucha gente puede manipular la energía un día como este para hacer cosas no tan buenas y aprovecharse, y yo creo que por eso también es que se le ha dado como esa connotación negativa, sí, que se ve como oscuro, pues como que se le nota muy lleno como de maldad. Pero también hay esa línea muy delgada entre el 31 y el primero, porque culturalmente realmente la fecha es el 1 de noviembre, pero hablamos del 31 porque se está esperando que sea esa medianoche que le da llegada al 1 de noviembre. Que es donde ya las almas, pues no sé, normalmente la cultura, bueno, toda esta parte paranormal habla de que en la madrugada es que se puede contactar más fácil con los muertos. Entonces esta madrugada del 1 de noviembre es cuando las almas salen a vagar por la tierra y a contactarse con aquellos que, bueno, en otras culturas como en la mexicana se habla de algo mucho más lindo, que es la reunión de almas con las familias, las ofrendas, pero normalmente también se conoce este encuentro con los muertos que vienen a pasear entre los vivos, y que de eso también vamos a hablar en un momento. Hace parte de todo ese misterio que hay, de lo que hay después de la vida, o sea, en la muerte. O sea, ¿qué hay después de la muerte? No sabemos qué hay después de la muerte, pero las culturas lo han interpretado de maneras diferentes, ¿cierto? Algunas con esa interpretación positiva, que lo tiene pues la cultura mexicana, por ejemplo, donde este Día de Muertos antes lo que pretende o a lo que le rinde culto es que al otro lado está esa parte de la familia que trascendió, pero nos está esperando y nos visita y está ahí como esa reunión. Como una reunión entre vivos y muertos en esta noche especial. Pero asimismo hay otras culturas que por el contrario creen que se abren portales para que los muertos vengan a este plano y pues obviamente ahí es donde ya
pasarían cosas que no son tan chéveres. Sí, igual es importante pues que tengan muy claro que independientemente de la connotación que le dé cada religión o cada cultura, yo sí tengo esta creencia y creo pues más como fielmente en esto, es que esa noche cosas pasan y la energía de alguna u otra manera es más susceptible a manipulación, entonces es también tener cuidado. Hay gente que tiene costumbres de hacerse sus baños energéticos y de aprovechar para limpiar cosas, porque pues como la línea es tan delgada y la energía está tan alta, diría yo, entonces también sirve para este tipo de cosas. Digamos que es como cuando hablamos de que la energía, ¿cierto? Se puede concentrar en un lugar, pero esa energía se puede concentrar si es positiva o si es negativa. Ujú. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de reuniones incluso religiosas o espirituales, que las personas dicen en este lugar se siente una energía bonita, positiva, pues claro, hay una intención de ese conglomerado de personas para que la energía se eleve de manera positiva. Ujú. En luz, si lo fuéramos a hablar de pronto como de esa dualidad entre la oscuridad y la luz. Pero pues ya cuando estamos hablando de también esa conglomeración de personas, si se reúnen a que la energía que está en ese lugar sea negativa o oscura, igualmente en la dualidad de la luz y la oscuridad, pues van a lograr que se sienta esa energía pesada y que obviamente esa energía pesada o oscura pues ayude a que ese tipo de entidades que se nutren de este tipo de energía, pues se puedan manifestar más fácilmente o se puedan abrir más fácilmente cualquier tipo de portales o demás que pues permitan que este tipo de entidades se puedan manifestar. Sí, esto es hablando pues en la parte de misas, es que aquí voy a pecar un poco de, digamos, de ignorante con los términos, pero sí, como esas misas satanistas o satánicas, es que yo sé que, y esto pues quiero hacer el disclaimer, que normalmente hay una religión, creo que es el satanismo, que no adora al diablo en sí, sino que adoran la figura de Baphomet, No pero, conozco nada. bueno, entonces te cuento. Y le cuento a ustedes. Sí. Yo hubo un tiempo en el que busqué mucho acerca de esto porque me parecía interesante como el tema de por qué adorar a Satanás o a Baphomet o a la figura que se esté representando. Resulta que, no sé si son los satánicos o los satanistas, creo que los satanistas, ellos lo que hacen es que no adoran la imagen, pero no en un sentido religioso, sino que ellos son ateos, pero el llevar la contraria de lo que es la imagen de la rebeldía, del deseo de poder, del deseo de saber, que es la representación de Satanás, del ángel caído, pues de Lucifer, ellos adoran esto, adoran la idea de el conocimiento, el despertar, entonces ellos tienen su religión basada en esto, pero son ateos y su intención siempre es ayudar a los demás y también pues ayudarse a sí mismos. O sea Entonces, que a pesar de que están como, no entiendo. O sea, es un tema de, ¿son oscuros o no? O sea, es que no no entiendo esa necesariamente. Es línea. que por eso también no quiero pegar acá de ignorante. Hablo de lo que alcancé a escuchar y que el tema salió aquí porque no lo teníamos preparado así. Sí. Pero lo que se conoce es que ellos no hacen sacrificios, no hacen rituales, no hacen estas cosas, sino que adoran la imagen de la rebeldía de Baphomet o de Satanás. Entonces, ellos se manejan pues en la idea de querer conocimiento y tienen una Biblia, pues unos reglamentos, unos mandamientos que son más que todo, si ustedes los buscan, son enfocados en no hieras a otras personas, no pases por encima de alguien, o sea, son cosas diferentes a lo que mucha gente cree, porque nosotros escuchamos satanismo y una vez gatos muertos, Sí, pues porque misas negras. realmente también es mucho de lo que nos venden, ¿cierto? Pero la realidad es que por eso están, pues digamos, como marcados desde ese lado donde todo es oscuro, o sea, donde está lo Ujú. negativo, lo pagano, aunque el pagano también está de pronto mal Sí, encasillado. delimitado, sí, pero sí, pues a mí el satanismo me suena definitivamente no solo gatos muertos, sino pues los rituales. De hecho hablábamos en el capítulo anterior de los asesinos, Ujú. donde incluso había asesinos que hacían rituales satánicos y que con esos niños incluso que mataban, lo que estaban haciendo era ofrendas a Satanás. Exacto, y esa es la línea que separa lo que es que lo repito, no estoy seguro, pero lo que separa el satanismo de los satánicos.
Entonces el satanismo es más una corriente ideológica, se podría decir, donde hablamos de lo mismo, de la cara opuesta de Dios, que es la rebeldía de Satán, no como un ser malo que no se nutre de maldad, sino como un ser que buscó conocimiento y poder y se le salió de las manos a Dios. Es como la idea general. Como les digo, peco de ignorante si estoy diciendo algo que no es, pero Igual es puede como ser un tema que que podemos, exploremos en otro sí, capítulo. me parece bastante interesante que le podemos llevar más a profundidad porque sí. Y aprovecho para decirles algo que siempre digo en TikTok y que me gusta mucho hablar en esta fecha, cuiden mucho a sus gatos, crean ustedes o no en esto, hay gente que usa a los gatos, específicamente a los gatos negros, para rituales. Ahí sí yo, la corriente que sí hace esto con intenciones, pues, con malas intenciones, usan a los gatos porque ellos son unos seres que manejan la energía de otra manera y que sirven, pues, entre comillas, para ese tipo de rituales. Entonces, cuiden mucho a sus gatos, no los dejen salir. Por lo menos este mes hasta que pase la noche pues en la cual se hacen este tipo de rituales. Así es, no son fechas para dar en adopción gatos negros, ni gatos blancos, ni... Es más, con ninguno. No, sí, Yo creo no. que son fechas en que, así como algunos lo tomamos simplemente para poder ser lo que quieran ser, ¿cierto? Pues no podemos permitir que quienes lo ven de una manera diferente, pues le hagan daño a las mascotas. Sí, nosotros tenemos Dani tiene un gato negro, nosotros tenemos una gatica negra y siempre, pues mi gata sale a veces a la calle, pero yo siempre, para octubre, mi mamá y mi papá no pueden dejar que esa gata salga y ella se desespera horriblemente porque le gusta salir, así sea al andén, pero no las dejamos salir porque pues es delicado y más en el pueblo. Yo soy de un pueblo muy pequeño y se han escuchado de cosas. Mi gato no sale. Mi gato es un gato de secuestrado. Él se la pasa en la Él casa. no considera ser un gato de casa, él considera secuestro. Él quiere salir, pero no se lo permiten. Me adoptaron, pero ¿a qué costo? Tengo croquetas, pero ¿a qué costo? Bueno, y entrando ya más acerca del tema de Halloween, quiero hablar acerca de el origen, porque existen personas que, no, es que esto se lo inventó Satanás, no, es que esto lo dijo fulanito para ir en contra de, no, pero eso tiene una historia detrás y tiene una forma en la cual nace todo esto. Exacto, o sea, ¿por qué Halloween es Halloween y cómo llegó a convertirse en Halloween? En este momento, pues es una fiesta de hecho más para niños incluso. Es más comercial. Es muy comercial, es para niños. Uno de los países en el mundo en donde más se vive toda esta cultura de Halloween, incluso más hacia el terror, pero pues no al terror de que hagan rituales es o más cosas, como sino la simbología. Exacto, la simbología del terror, de poner un esqueleto, Las las calaveras. calabazas, las calaveras, es en Estados Unidos, pero no nace allí y eso es parte de lo que les queremos contar también en este capítulo, así que cuéntale. Halloween nace, primero que todo, la palabra Halloween nace de una frase que es All Hallows Eve, que significa como víspera de todos los santos, que es justamente el 31 de octubre, es la víspera del Día de los Muertos. Sí, porque estamos esperando entonces que el Día de los Muertos sea el 1 de noviembre. Entonces ahí, contexto claro. Ajá, por eso se llama Halloween. No significa una frase que traiga Satanás, no son palabras que se inventaron para hacer ritos, no. Viene de la unión de tres palabras que es All Hallows Eve, que significa Halloween. Entonces, eso viene de una celebración pagana que se celebraba hace muchísimos años, en el cual los celtas lo que hacían era que celebraban el final de la cosecha. Como sabemos, ahorita en noviembre se abre lo que es ya invierno. Entonces la cosecha pues termina y ellos celebraban este día poniéndolo también como en relación con la noche de todos los santos, la noche de los muertos, y lo que hacían era que en su celebración se disfrazaban porque como sabían que salían los muertos, no en una mala intención, sino que los espíritus y los muertos salen a recorrer el espacio, entonces las personas usaban máscaras y usaban disfraces para mezclarse entre estos espíritus. O sea, sigue siendo un tema cultural, como lo que sucede en este momento con la Noche de Muertos en México, ¿cierto? Entonces, sale, según lo que estamos entonces entendiendo con esto, de que van a deambular entre los vivos y los muertos. Y nos disfrazamos, o se disfrazaban pues los celtas para que no se sintieran incómodos. Sí, algo así. Y también para tener cuidado, porque de todas maneras, cuando
la línea es tan delgada entre los vivos y los muertos, pasan energías que no son tan agradables. Entonces, de alguna manera se disfrazaban para que no fuera incómodo para los muertos y también para protegerse de cosas que deambularan en las calles y que no eran muy buenas. Entonces, de esa manera, los vivos también pasaban desapercibidos en medio de los muertos. O sea, no había una diferencia. Todos disfrazados, vivos Así y muertos. todos convivían. Entonces esa era la idea detrás de lo que es Halloween, que ya en el futuro Estados Unidos lo adoptó trayendo sus propias costumbres y lo convirtieron en una celebración comercial muchísimo más grande, porque allá se vive Halloween de una manera impresionante. Yo siento que a veces más que Navidad, porque decoran sus casas, las calles, competencias, bueno, una cosa impresionante. Lo que pasa es que también ahí viene a que incluso Navidad se celebra más en Latinoamérica, Sí. Los latinos somos más de Navidad, de la música y demás, y ellos, en cambio, las decoraciones y todo lo dan en esta fecha. O sea, en este momento en Estados Unidos las decoraciones de las fachadas de las casas, los antejardines, los jardines, las fiestas de disfraces, son una cosa impresionante. No, y a tener en cuenta que lo que dice Dani es cierto, acá celebramos mucho más la Navidad como ellos celebrarían Halloween. En su caso también porque nosotros en Latinoamérica somos muy religiosos y muy pegados a lo que es la iglesia, entonces como esta es la celebración de la iglesia porque es el nacimiento de Cristo, aquí en Latinoamérica normalmente llevamos esa celebración al límite y Halloween lo vemos como algo malo, pues la gran parte de las personas lo ven como algo malo, como algo que no es tan bueno, entonces no lo celebran como lo celebrarían por allá, porque acá está muy mal visto el que decoró su casa para Halloween, entonces que la persona está haciendo cosas con el diablo. Y no, de hecho, ni siquiera es común. O sea, uno decir como que es Halloween y todas las casas están decoradas. No, acá no, pues no es parte de nuestra cultura. Lo que sí es parte de nuestra cultura y se ha vuelto pues ya como común son las fiestas de disfraces, creo yo, y sobre todo en los niños. Los adultos también, pero para los adultos es más una fiesta. O sea, de hecho, los disfraces acá no son terroríficos y son muy pocos los disfraces que son terroríficos. Es más rumba y es más para fiesta para los niños. Sí, es que mucha gente como le da miedo hablar acerca del Halloween por lo mismo, no, es que esta palabra dice tal cosa, que no sé qué. Entonces dicen que lo cambian al Día de los Niños, pues entonces que es el día en el que los niños pueden salir a jugar y a disfrazarse y todo eso. Y ahí yo quería decir algo y me pido la cámara para que me enfoque ahí bien, y es que mira Magali, no estás disfrazando a tu hijo para que sea el niño de Satanás, para que se lo lleve el demonio, para que lo coja el chamuco. No, eso no pasa. Eso no es cierto. Como les estamos explicando acá, Halloween es una celebración que viene de la idea de que los vivos y los muertos conviven en un espacio que hasta la propia iglesia lo tiene como eso, el Día de Todos los Santos. Entonces, no. Que tu hijo se disfrace no significa que sea satánico. Que la tienda de la esquina haya puesto una calabaza afuera no quiere decir que adoren al diablo. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso porque a mí me molesta sobremanera. Es porque los pobres niños ilusionados con su disfraz y no los dejan. Es como esos pensamientos limitantes, esas ideas que se quedan de que todo es satánico, todo es malo, y no, también es la intención con la que lo estoy haciendo. Un niño de 5 años, de 10 años o incluso un adulto que se está disfrazando para ir a una fiesta, para pedir dulces o simplemente para divertirse con sus amigos y yo soy Hulk y tú eres Superman, pues no le está generando ningún tipo de intención negativa, ni está buscando a Satanás, al diablo, ni nada. Simplemente está disfrutando de su infancia. No, y lamentablemente aquí pasa algo, y más que todo en este país también, es el bendito boca a boca de no investiguemos acerca de lo que está pasando, sino que si el cura me dijo esto, así es y de esta manera es que se establece. No, detrás de eso, como les digo, hay historia, hay textos, hay cosas más a fondo que una celebración que adora a Satanás. O sea, es que yo siempre vuelvo y digo, esto es una celebración que hasta la iglesia la tiene presente. El Día de Todos los Santos es el día en el cual las almas y todas estas cosas, pues paranormales no, pero sí que están como del otro lado. Las almas que ya trascendieron. Ajá, se hacen presentes, o sea, y eso no tiene nada de malo. También yo he escuchado que dicen, no, es que si se disfrazan, no sé, como nosotros, de vampiros o de cosas así, están atrayendo la maldad, no lo estamos haciendo con esa intención. Entonces,
para mí es muy importante que eso quede claro para las personas, hablar de estos temas y hacerlo con respeto y también divertirse con estas cosas no quiere decir que estemos apoyando algo oscuro, que nuestra alma esté comprometida, porque las cosas no pasan de esa manera. Así es. Simplemente es la intención con la que lo hacemos y ese digamos que es como parte de ese mensaje que queríamos dejar claro en que simplemente disfruten de este Ujú. tipo de fiestas y que les dejen la intención No, y dejen que los niños se clara. diviertan, por favor. O sea, qué triste es ser un niño que ve como todo el mundo está disfrazado y él ahí sentado. Eso me parece muy triste. Ay, ya que me acuerdo, les voy a contar algo. Me acabo de acordar, el año pasado en el pueblo, yo soy de un pueblo pequeño, imagínense que había una niña disfrazada, pues disfrazada de la Biblia. Dios, es Te real. lo juro. No puedo creerlo. Iba con la mamá repartiendo como un versículo para que la gente no se disfrazara. O sea, Ay, no puede eso ser. me No le daba hagan mucho eso a los pesar. niños. No, pobrecito, déjenlos disfrutar, por favor. Y bueno, ya entrando más a temas, pues, de lo que se puede hacer esta noche y lo que no. Justamente tuvimos un live ahora antes de empezar este episodio y hablábamos acerca de un poco de los juegos tenebrosos que Dani nos ha dejado claro muchas veces que No nunca va a jueguen. jugar, No, que no son juegue. horribles. No cuenten conmigo. Y es que para estas fechas, como les decíamos, la energía es más susceptible a ser manejada, por eso también dicen que las brujas hacen sus trabajos con más fuerza para esta noche, las lecturas de todo tipo son más fructíferas porque se está haciendo en un día. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, la energía está presente para eso. Entonces, ahí volvemos al tema de los juegos, la Ouija, el libro rojo, ahorita lo que jugamos en el live, el juego de las monedas que te responden cosas. Lo mismo que hemos dicho en muchos episodios, tengan mucho cuidado cómo manejan la energía y más en esta fecha. Yo sé que es divertido reunirnos con nuestros amigos a jugar a la Ouija a medianoche un 1 de noviembre, No, no es pero divertido. justamente y le contaba a Dani que día hubo una noticia de una muchacha que jugó la Ouija y le pasaron un montón de cosas malas hace poco y hace tiempo yo no escuchaba noticias que aparecieran En en medios. medios, ajá, en el cual hablaran de eso. Entonces tengan mucho cuidado. Si van a jugar, vuelvo y les digo, sigan las reglas, protéjanse, velas blancas. Si hasta, que me acordé que hablamos con, no, tú no estabas, que le dije yo a Gabriel, dice que voy a hacer el juego del libro rojo y voy a hacer un círculo de sal. Y dice, no va a regar sal en el piso. Pero es eso, también protéjanse con todo lo que puedan. Si van a jugar, es mejor prevenir que lamentar. Por eso, mejor no jueguen. El consejo de Dani, no jueguen. Mi consejo, si lo van a hacer, sigan las reglas al pie de la letra. Porque si es tan susceptible el momento, como les hemos dicho, las almas cruzan. Entonces, si ellas ven un portal que puedan atravesar, pues más fácil van a llegar a ese punto. Y si no creen en esto y lo hacen por divertirse de verdad, no quita nada. Comprar 2 velas blancas y intencionarlas y ya. Así no crean. Pero es mejor que eviten ciertas cosas. Así empiezan las películas de terror. Con alguien que no cree y dijo, vamos a jugar a la Ouija en el cementerio. Entonces, tengan mucho cuidado. Bueno, y continuando entonces con este episodio de hoy, la idea es que vamos a hablarles un poco de De mitos y mitos y leyendas, leyendas. exacto. Eso, sí, casi a mitad del episodio, pero a mí me gusta mucho este tema. ¿Por qué? Porque abarca varias cosas, que son duendes, brujas, la pata sola, y más en este país, vuelvo y digo, y en Latinoamérica, que no sé por qué tenemos tantos mitos y tantas leyendas. Y hay unos mitos y leyendas muy raros. Pues realmente, pues y acá en Antioquia se hace incluso desfile de mitos y leyendas y en general en Colombia Eso es hay, en diciembre, ¿cierto? la Cuando es. verdad no sé, Ay, no pero me bueno, sí, aquí acuerdo. hacen eso. Sí, acá lo hacen y realmente son creencias que, como lo hemos hablado muchas veces, vienen de los pueblos. Acá los pueblos colombianos y los pueblos antioqueños tienen unas creencias bastante particulares, ¿cierto? Y tienen toda una historia detrás que Sí. explica el fenómeno. Establecida, o sea, con datos y todo. Sí, y hay unos que son pues muy reiterativos y que ya se convierten definitivamente en un mito o una leyenda que hace parte de los territorios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos del mito de la pata sola, que es del Huila, ese es del Huila, Sí, creo que sí. y que pues se ha vuelto parte de su cultura. Sí, sí, allá se habla de eso. Es más, hay un mito, y bueno, es que no sé cómo decirlo, una leyenda. Bueno, hay uno de estos seres que se llama el Moán, no sé si lo has escuchado, o el Poira.
Él nace en el río Magdalena, pues él supone que él asusta, bueno, y voltea canoas, bueno, cuida como el ambiente del río. Y en Neiva, que es la capital del Huila, hay un monumento para el Moán. Y es la cara del Moán y queda es súper chévere porque es como un mirador chiquito, pero está justo al lado del río, es la cara gigante del Moán y es muy, muy bonito, la verdad. Y en el Huila hemos adoptado esa creencia también, pues de hacerles como su altarcito, como sus cosas, bueno, no altar, pero sí como su personificación, pues en el espacio. Y hay un parque en Neiva, que es el Parque de los Mitos y las Leyendas, y todas están las estatuas de cada uno de los De mitos y las los leyendas. súper chévere. Hace parte Nuestra de nuestra cultura. identidad, de nuestra cultura. Es tan así el hecho de que está establecido en nuestra cultura que en Colombia, y yo antes juraba que solo pasaba en mi departamento, pero en Colombia hay muchos pueblos de brujas, que era lo que hablamos también que Sí, días. el capítulo de brujas. Si no se Ajá. lo han visto, Aquí les damos, véanselo. por aquí les damos la tarjetica. Pero ahí hablamos también de eso. Es que en mi departamento está La Jagua, que es el pueblo de la bruja, donde tú vas y hay toda una historia relacionada con las brujas. Y tú me contabas que en Antioquia también hay Hay pueblos de brujas. muchos, acá hay pueblos en Segovia, en Andes, o sea, yo creo que en todos los pueblos acá en Antioquia tienen un lugar donde se apareció la bruja, acá es el pueblo de las brujas, esa es la zona de las brujas y hace parte casi que sí, de nuestra identidad, es parte de esa cultura. Sin embargo, como lo hablábamos en el capítulo de brujas, pues una cosa es que hay unos lugares donde es un mito, una leyenda y creemos que, y hay otros donde sí, evidentemente, pues se han presentado actividades que no tienen una explicación Ujú, diferente a las actividades paranormales. ujú. Es que es como lo que separa mucho lo que estamos hablando de mitos y leyendas, porque normalmente los mitos y las leyendas, si nos venimos al hoy, no hay una forma, y siento que se van apagando, o sea, con el tiempo se han ido como apagando las historias, porque eso era muy común antes, cuando no había forma como de captar las cosas. Entonces ahora no, no se escucha tanto, como que, ay, capté la foto de, no sé, la pata sola o algo así, que pues es más difícil. Y estas historias iban pasando pues de generación en generación, se iban contando en el campo, pues que justamente también hablábamos de eso hace un momento. Que todos los abuelos de nosotros algún momento pelearon con el diablo en el monte, Con yo me agarré machete. con esa bruja machete, a mí por aquí no me va a venir a espantar nadie. Sí, tal cual. Si ustedes le preguntan, casi todo el mundo, el abuelo peleó con el diablo en el monte una Me noche. salió en forma de perro con los ojos rojos, me salió ese caballo con la bestia, la no sé qué, todos en algo, ni el abuelo, el tío, el primo, pero en la familia de alguna Siempre. persona colombiana de pueblo, Sí. alguien tiene la historia de que se agarró por allá con Con el patas. el patas, literal, tal cual. Si yo no sé, ¿tú has alguna vez escuchado música llanera? Sí, ¿Tú claro. has escuchado el ánima de Santa Elena? No. Hay canciones, y las tienen que escuchar, que narran, a mí me encantaba, creo que era el ánima de Santa Elena, que son historias cantadas. Tú sabes que la música del llano es súper chévere porque es como un cuento que te van contando y no sé qué. Y en esa historia cuentan como un hombre peleó con el diablo en yo no sé dónde, entonces cuentan toda la historia, es súper chévere. Entonces si quieren pegarse una escuchadita, pueden buscarla en YouTube, en donde, pues, donde quieran. Hablando entonces de estos mitos y leyendas, una de las leyendas que son más comunes acá en nuestro país es la de la pata sola. Ujú. La pata sola cuenta la leyenda que era una mujer que fue cortejada por un hacendado pues de la época mientras ella lavaba ropa a las orillas del río con otro grupo de mujeres que se acercaban todos los días a lavar ropa. Este hombre empezó a cortejarla y ella, a pesar de ser una mujer casada, siguió sus cortejos y empezó a salir con este hombre. Mm. El esposo de la patasola se dio cuenta que ella había cambiado sus actitudes y empezó como a perseguirla. Y en una de esas persecuciones se dio cuenta que quien estaba saliendo con su esposa era su patrón y él estuvo esperándolos a la entrada de la hacienda cuando ella ingresó a la hacienda para estar con él. Una vez él ingresó a la hacienda, le cortó la cabeza al patrón, salpicándola completamente a ella de sangre y ella intentó huir.
y cuando iba a correr, su esposo en un machetazo le cortó la pierna y ella muere desangrada en el lugar. Como muere desangrada en este lugar, entonces lo que cuenta la leyenda es que ella, después de esa muerte trágica en la que se desangra, su espíritu empieza a perseguir y a asustar a los hombres que son infieles. Y pues lo que cuenta también la leyenda es que se presenta como una mujer muy hermosa que se puede ver por el camino y que empieza a seducirlos para que se acerquen a ellos, a ella, y hacerlos adentrar hacia el monte. Una vez se adentran, entonces se transforma en una bestia o pues en sí, en un monstruo horrible y hay algunos que cuentan haberla visto y haber logrado escapar y también hay quienes cuentan la historia de que han fallecido porque pues han muerto a manos de la patasola. La leyenda cuenta que el esposo una vez mató a su patrón y a su esposa, murió desangrada por el corte pues en su pierna, se dirigió a su casa y la prendió en llamas. ¿Qué? Mi amigo el menos resentido. Esta historia es bien trágica, pero sí, varias personas aseguran que la ven, que es una mujer muy linda. Es que estoy intentando recordar si es esa, pero mi abuelo cuenta que él vio un espanto así, que era una mujer muy hermosa que lo estaba como llamando y esas cosas, pero que él dice que no le puso cuidado y que él sintió que era algo malo, entonces que no fue hacia ella, sino que la ignoró. Entonces dice que él se salvó de que la patasola le hiciera algo, o es que creo que sí era la patasola, pero él dice que vio a esta mujer hermosa, y pues eso sí es raro que en el campo pues estén como, ay, ven, no sé qué, atrayendo a las personas. Entonces, no sé, me parece curioso toda esta historia acerca de ella. Esa es parte de ese mito que se tiene, uno de los más populares, ¿cierto? La patasola, el moán, el hombre... El sombrerón, el silbón, que también es un mito de los llanos. La Llorona. La Llorona, que es mexicana. Vean que yo no sabía, hasta, bueno, sí hace muchos años, pero de niño yo pensé que la Llorona era colombiana. Y la historia, pues toda la que se basa es mexicana, que hablan de esta mujer que perdió a sus hijos. No, perdió a sus hijos, no, que ahogó a sus hijos porque creo que su esposo le fue infiel. Entonces después penó y sigue penando porque pues al haber matado a sus hijos, pues anda buscándolos nuevamente para encontrarse con ellos, pero pues se le castigó con un sufrimiento eterno en el cual los busca. Mucha gente asegura haberla escuchado en muchos lugares, en México más que todo se habla de esto, que hasta estaba leyendo, imagínate que a ella se le hizo un altar, no estoy seguro dónde, pero se le hizo un altar y que ese altar se cuenta que un rayo lo destruyó. Que fue muy raro, pero que cuando hicieron el altar dejaron de escucharlo. El altar está en México. En México, sí. No les tengo el dato de la ciudad, si lo tengo se los dejo escrito por acá, pero dicen que se hizo todo esto. En mi pueblo se escuchaba La Llorona. Pero en la historia de México, pues con lo que nos cuentas, entonces, una vez construyeron el altar, ella dejó de llorar, pues de lamentarse, porque eso es lo que uno escucha, los lamentos de La Llorona. Pero sí, en el pueblo mío se escuchaba, mucha gente llegó a escucharla, creo que yo la escuché, pero estaba muy niña, entonces no me acuerdo mucho, pero sí dicen que ya penaba que cuando se escucha lejos es que está cerca y cuando se escucha cerca es que ya está lejos. Entonces ahí les dejamos el dato. Yo quería justamente hablar, y eso se lo había dicho a mí también, de los duendes, porque yo siempre he tenido una creencia, a día de hoy también mantengo una creencia con los duendes. Estos duendes son seres pequeños, juguetones, no tanto maliciosos, porque no son malos en sí, pero sí hacen muchas travesuras. Entonces, en las fincas, en el campo, se dice que ellos trenzan el pelo de los caballos, que llaman niños para poder jugar con ellos y se los llevan, no con la intención de hacerles algo malo. Pero sí terminan desapareciéndolos y, según muchos cuentan, hasta los convierten en nuevos duendes, porque son siempre esta energía como muy infantil, muy juguetona. Entonces, por ejemplo,
En mi casa, no, sí, en mi casa, mi mamá y yo siempre hemos tenido una creencia muy rara y es que no sé si ustedes alguna vez han escuchado de que cuando se te pierde algo el duende lo escondió o el duende Sí, lo movió. es algo que dicen mucho, Ujú. como, pues también es cultural, pero Sí, sí hay muchas personas que dicen, ¿dónde me habrá metido el duende? Las llaves. sí, así nosotros lo manejamos. Mi mamá y yo siempre, y es raro porque fue justamente en una casa más que todo. Después ya no tanto, pero vivimos en una casa donde siempre se sintió algo muy raro. Era muy extraño porque a mí, pues, no es que me dé miedo dormir con la luz apagada, pero el tiempo que yo vivía ahí yo no era capaz de dormir con la luz apagada porque sentía que había algo en el cuarto. Era muy extraño. La cosa es que pues, nunca me asustaron, pero sí sentía que había algo. Resulta que en esa casa se perdían las cosas, pero no se perdían en sí, sino que se movían. Entonces yo podía dejar estas dos monedas aquí sobre el libro y yo saber que dejé las dos monedas aquí sobre el libro y la iba a buscar, no sé, a los 2 días y no estaban. Y yo, ma, ¿tú cogiste las monedas? Y me dijo, no. Y mi hermana tampoco. Y yo, pero qué raro. Entonces, lo que nosotros hacíamos o hacemos también a día de hoy es que en voz alta decíamos, duende, devuélvame las cosas, debe ser tan cansón que yo necesito que me devuelvan mis monedas porque las necesito para tal y tal cosa. Sin mentirles, se los juro, al otro día aparecían las monedas donde no las había dejado. Pasó, bueno, con monedas es más susceptible porque alguien se puede llevar las monedas, pero Se lo pasaba con... robaron y, duende, devuélvame las monedas. Pero sí, digamos, no sé, mis gafas, unas llaves, o sea, cosas que para qué las va a coger otra persona. Pasaba y nosotros lo decíamos y en la tarde o al otro día Aparecían. aparecían las cosas y siempre lo manejamos de esa manera. Creo que mi mamá también decía que en la finca se hablaba de eso, de que los duendes movían las cosas, eran súper cansones y fastidiosos. Entonces siempre lo hablamos de esa manera. Pero, por ejemplo, en México es muy común que se vendan duendes, pero pues no te venden el duende en sí, obviamente, pero sí te venden un muñequito que representa al duende, al cual tú le puedes pedir cosas. O sea, Entonces, te venden como un Funko, sí, como sí, nuestros Funkos. tal cual. Digamos, te venden, no, este es, no sé, el duende de los sueños, ya que es Freddy Krueger. Entonces, cómpralo para que te muestre cosas en los sueños. Entonces, tú compras el duende y él te acompaña. Sí, sí, es de esa manera. Es como, no sé, como los santos, pues, hablar de que un santo que te protege en la casa, tú lo compras, bla. Pero allá existe esa creencia de que te venden los duendes y que te hacen tal y tal cosa. Y resulta que dicen que uno le puede dejar ofrendas a los duendes y que ellos te hacen favores, como lo hacen, digamos, las ánimas. Pero a los duendes se les dejan cosas materiales, monedas, dulces, cosas así. Entonces, eso se ve muy mal porque resulta que ellos, cuando tú empiezas a darles cosas, empiezan a pedir más cosas a cambio de los favores que te hacen. Y alguna vez leí en Twitter la historia de alguien que justamente empezó a pedirle favores a un duende dejándole cosas. No es que las cosas desaparezcan y se las robaron, sino que tienen un altar y tú no puedes coger las cosas que están en ese altar porque son del Del duende. duende. Ujú. Entonces empezó a pedirle favores a cambio de monedas y de plata y llegó a un punto en el que él ya no le daba, o sea, por más de que no le pedía favores, no le estaba dejando ofrenda. Y el duende empezó a exigir Que le su ofrenda. dejara. Él escribía pues en el hilo que contó que amanecía con aruñetazos, con moretones, adolorido en la mañana. Y era porque el duende Enojado. estaba enojado porque no le estaba dejando su plata. Es que es lo mismo, o sea, vuelvo al tema de que no es que sean malos, es que si tú los acostumbras a algo, como son almas, digamos que son muy infantiles, es como un niño. Un niño tú lo acostumbras a darle un dulce todos los días, el día que no le des un dulce va a hacer un berrinche. Entonces, él decía eso, que pasó esta cosa y dijo, no, yo no le voy a dejar más. Pues que me haga lo que quiera, yo no voy a darle más cosas. Pero resulta que él tenía un abuelo y el abuelo se perdió un día. Salió de la casa y no lo encontraban por ningún lado. ¿Qué hizo él? Pedirle al Dejarle duende. una ofrenda muy grande al duende y en la tarde apareció el abuelo otra vez que tenía demencia y se había ido de la casa de la nada. Entonces empezaron a contar cómo se podía cerrar esto. Entonces hay una forma de deshacerse del duende. No es que tú vas y lo botas a algún lado, no, porque no funciona así. Lo que tú haces es que llevas el duende a una iglesia que tenga mínimo 2 puertas. Entras por la derecha, pones al duende en el lado de la puerta, caminas hacia el fondo de la iglesia, haces una oración y sales por la otra puerta. De esa manera el duende
sea, así te deshaces de un duende. Así te deshaces de un duende. Entonces, si les están pasando cosas, pueden hacerlo de esta manera. Si no compraron un duende, lo que pueden hacer es canalizar la energía del duende en algo. Un muñeco, en algo que tengan. De hecho, eso me recuerda que ahorita en el live, ya saben que yo no juego, no participo, no me gusta, pero estaban jugando con las moneditas. ¿Cómo le dices tú al juego con las monedas? Cupido, Cupido. Cupido, Cupido. Pero me recuerda que cuando estaba en el colegio, mis compañeros jugaban con estas monedas, pero buscando un duende. Y Ah, al juego le llamaban duendecito, duendecito. Entonces, es exactamente el mismo sí, juego. el O mismo sea, mecanismo. mueven las moneditas, las tiran, pero en lugar de decir Cupido, Cupido, pues decían duendecito, duendecito, me dejas entrar en tu jueguito y Ajá. empiezan A a preguntar. preguntar cosas con el cara y sello de las monedas. Ahí están canalizados los Ajá. duendes en este juego, en las Digamos que lo monedas. puedes hacer también de esa manera y así te puedes deshacer de esta energía que te esté haciendo algo en el espacio. Otra cosa, lo que les hablaba al principio, estos juegos pueden parecer muy bobos, muy de niños y eso, pero volvemos a la intención en la cual tú haces las cosas. Si tú haces este juego intencionando en que quieres respuestas y que alguien te responda, es muy probable que algo llegue a aprovechar para Y que estés canalizarse. abriendo portales o canales que tal vez no puedan cerrar. Ustedes deben tener mucho cuidado porque sí es una bobada tirar monedas y preguntarles cosas, pero vuelvo a lo mismo. Si tú tienes la intención de querer conseguir respuestas, ellas se van a manifestar. El problema es que las está manifestando, porque siento que los oráculos en la vida, sea tarot, sea lo que sea, es algo que da respuestas, pero que canaliza energía. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hacen ese tipo de cosas. Pero volviendo a las historias de los duendes, yo justamente iba a contar la historia de una tía mía que asegura que vio un duende, pero un duende más grande de lo normal, como un niño. Resulta que ellos, mi familia era muy humilde, era del campo, monte prácticamente, y un día ella volvía con sus hermanitos. Ella era la mayor, pero tenía pues a sus hermanos. Iban subiendo a la finca nuevamente. Era tarde, se habían quedado jugando. Y resulta que mi tía iban subiendo peleando. Entonces iban peleando, que no sé qué. Entonces mi tía, no, no peleen más, que se nos va a aparecer algo, no sé qué. Cuando ella llegó a una curva y vio a un niño con un sombrero. Entonces mi tía siempre ha sido como muy maternal. Entonces en ese momento llegó y ay, ese niño qué. Entonces fue y le preguntó, niño, ¿usted está bien? Y el niño solo hacía así, no hablaba. El O niño sea, solo asentía cuando le ajá, preguntaban si estaba bien. y le dicen como, ¿y sus papás están por acá? No hablaba, No hablaba, solo movía la nada. cabeza. Entonces mi tía, como, no, vámonos, yo lo llevo a la casa donde usted vive, no sé qué. Mi tía ve, qué raro. Y mis tíos también, dice que todos sintieron mucho miedo porque era algo muy extraño que estaba pasando. Mi tía le hizo un par de preguntas más, el niño no quiso irse con ellos, pero lo mismo, sí, no, pero solo con la cabeza, nada de verbalizar palabras. Mi tía dijo, bueno, pues váyase con mucho cuidado, váyase para su casa, es muy tarde, usted está muy chiquito, tenga cuidado. Cuando cuando ellos empezaron a caminar, como que voltearon la curvita, eh, mi tía volteó a mirar para ver si el niño desapareció. Y ella se devolvió y no lo vio. Y era una carrera, eran los tiempos japa, o sea, no había como, o sea, Para donde más se ajá. fuera. Y ella dice que no lo vio. Y que los que corren, pero a toda para la finca, porque pues ella dice y a día de hoy, muchos años después, ella asegura que ya vio un duende ese día. Y que el duende probablemente los estaba cuidando de alguna manera porque no les hizo nada malo. O sea, simplemente como... Ella dice que les advirtió que no siguieran peleando y que se fueran tranquilos, pues que no pelearan más, que eran hermanos. Y ya como la última historia que les traigo es de alguien que me la contó hace tiempo, entonces, por lo mismo, si me llega a equivocar en una parte de la historia es porque pues, me la contaron y hace rato no hablo con esa persona. Pero me decía que en la finca también pasaba esto de que los caballos amanecían con las trenzas Trenza. hechas,
Y son esas trenzas como enredadas, porque no Aunque son las trenzas también con las brujas. son de las brujas. Ajá, O sí, sea, de los duendes, pero también se le asocia a las las brujas. brujas. Con los duendes también es que las mujeres vírgenes normalmente también amanecen con el pelo trenzado. Y con el pelo trenzado, pero son trenzas nudos, o sea, no son trencitas que se salvan fácil, sino que son nudos. En esta finca había un niño. Entonces dicen que era un niño muy lindo, de ojos claros, de cabello rubio, o sea, un niño muy, muy, muy bonito. Y en la finca empezaron a escuchar cosas raras, empezaron a pasar cosas raras, los caballos trenzados, el niño no se había sido bautizado. Un día el niño desapareció, no lo encontraban por ningún lado, por ningún lado. Entonces ellos empezaron a buscar al niño por todas partes, no sé qué, así desesperados, pues porque era un niño pequeño. Cuando llegaron, no estoy seguro si era a la orilla de un río o algo así, pero había como una cuevita. Cuando entraron, el niño estaba ahí, sucio, o sea, Enmarañado, como ajá, diría. sí. Y dicen que cuando llegaron le preguntaron ¿usted por qué está acá? Y que él decía que el niño lo había traído, que el niño lo había traído y que el niño lo había traído y no sé qué. El niño se lo llevaron y a los días empezó a presentar un problema mental. Como, es que no es síndrome de Down, pero sí algo relacionado, como un retraso en sus habilidades cognitivas. Eso empezó a pasar justo después de que O sea, antes de eso, estaba normal. no habían percibido ningún... Nada. Después de eso pasó esto. Y según lo que cuentan, y es la creencia del campo, es que el duende se enojó porque le quitaron al amigo, pues al niño. Y lo que hizo fue que lo maldijo. Entonces le tiró esto y por eso el niño presentó esto después de haber tenido como este encuentro con el duende. Impresionante. Hay un mito y una leyenda que a mí, en lo personal, me parece un poco gracioso el contexto de la historia y es el pollo malo. ¿Tú lo habías escuchado acá? No, lo escuché contigo, Es pero que, nunca lo había escuchado. es que es raro y siempre que lo cuento todo el mundo como, El ¿qué? pollo malo. Resulta que existe la leyenda del pollo malo, que se supone que es un ave traída desde el Averno, pues del infierno, que lo que hace es castigar a las personas que no respetan los días santos y también a las personas borrachosas, bueno, todo esto que pasa. A grandes rasgos se dice que es un pollo, porque literal es un pollo que es como desplumado, de plumas negras, o sea, es muy feo porque es monstruoso. Algunos aseguran que lo han visto envuelto en fuego, que tiene ojos saltones, que da miedo y así. Y personas aseguraban en el campo que él los perseguía cuando iban tarde a la casa después de quedarse viviendo con los amigos. Entonces, lo que pasaba era que escuchaban el piar de un pollo, pues de un pollito. Y cuando lo escuchaban lejos, era que el pollo estaba cerca, y cuando lo escuchaban cerca, era que el pollo estaba lejos. Entonces, creo, si no estoy mal, que mi abuelo alguna vez me contó, si me acabo de acordar, por eso no le pregunté. Pero él contaba que una vez iba en el caballo y que escuchaba el pollo, pero así como pegado al oído. Entonces él no le dio tanto miedo porque dijo, está lejos. Pero algunas personas dijeron que veían el fuego corriendo detrás de ellos y que los caballos así se espantaban horriblemente porque los perseguía el pollo malo. Entonces nos enviaron una historia, nos pedimos sobre mitos y leyendas sobre el El pollo pollo malo. malo, sí. Entonces, Pero hablando de eso del fuego, también es parte de lo que nos han mencionado mucho de las brujas. O sea, ajá, casi sí. todos se parecen un poco, o sea, tienen un poco de relación Creo que también. cogen un poco de aquí, de allá y... Bueno, entonces efectivamente, hoy tenemos una historia de un seguidor que nos habla sobre esta leyenda del pollo malo. Recuerden enviarnos sus historias a nuestro correo para que también puedan hacer parte de este podcast. Las historias pueden ser de cualquier tema paranormal que hayamos tocado o que vayamos a tocar, no importa que ya hayamos hablado de ellos, de las brujas, de los fantasmas, porque vamos a tener un especial donde vamos a recoger todas estas historias que ustedes nos están contando. Hola amigos del podcast, les cuento esta historia que, aunque suena a mito y leyenda del Huila, les juro que fue real. Yo no creía en estas cosas. Todos decimos lo mismo. Siempre pasa. Yo no creía en esas cosas hasta que me pasó.
Esto ocurrió cuando yo tenía unos 10 o 11 años, más o menos. Les hablo de Gigante, un pueblito en el Huila, donde me tocaba ir a la casa de mi papá biológico y su esposa. La casa en la que vivían quedaba a las afueras del pueblo, en una zona medio solitaria, donde los barrios apenas empezaban a construirse. Era una Semana Santa, uno de esos días sagrados en que dicen no debes jugar, gritar ni hacer ruido porque es pecado. Recuerdo que estábamos varios niños en la casa, mis medios hermanos, primos y vecinos. Era tarde, como la 1 de la mañana, y seguíamos jugando juegos de azar, apostando a cosas que ya ni me acuerdo. Había un perro grande, el perro de la casa, que siempre estaba con nosotros. Todo parecía normal, hasta que mi papá biológico salió y nos dijo, ya dejen de jugar y hacer bulla, que es un día santo y no se puede. Cuidado, que por aquí sale el pollo malo. Yo en mi vida había escuchado esa cosa y le pregunté qué era. Mi papá, serio, nos explicó que el pollo malo era una especie de demonio, un espíritu que se transformaba en un gallo negro y que aparecía cuando la gente hacía lo que no debía en Semana Santa, especialmente jugando o apostando. Nosotros, como buenos niños testarudos, no le pusimos atención y seguimos jugando. Incluso la esposa de mi papá se puso a jugar con nosotros. De repente, algo extraño pasó. Se empezaron a escuchar los sonidos de un gallo muy cerca, pero lo raro era que parecía venir de la nada. Mi papá había mencionado algo así, que si se escuchaba lejos, en realidad estaba cerca, y si lo oye cerca, está lejos. Yo me empecé a poner nerviosa, pero seguimos jugando. De repente, las fichas de mi juego se cayeron al piso. Cuando me agaché a recogerlas, sentí un aleteo fuerte sobre la mesa. No quise mirar, pero los otros niños empezaron a gritar. Me decían que había un animal grande, negro, parado sobre la mesa, aleteando fuerte. Yo solo sentía el aire del aleteo en la espalda, pero no quise ver qué era. Me moría del susto. Todos salieron corriendo, gritando y llorando, menos yo, que me quedé agachada, paralizada, hasta que alguien me jaló para meterme dentro de la casa. Lo peor fue que ese perro era bravo y siempre cuidaba la casa. Estaba acurrucado bajo la cama, llorando como nunca lo había escuchado antes. Estaba aterrorizada. Esa noche nos encerramos en la casa y mi papá nos obligó a guardar silencio, pero el cacareo del gallo seguía por toda la casa. Nadie durmió. Yo no lo vi con mis propios ojos, pero los que lo hicieron me dijeron que era un gallo enorme, flaco, con plumas quemadas, los ojos salidos, como los de los dibujos animados. Dicen que se le aparece a los que no respetan la fe o hacen cosas malas en días santos, como los juegos de azar. Desde ese día no volví a dudar de las leyendas. El famoso pollo malo no era solo un cuento, ojalá hubiera sido solo eso. Ah, ¿cómo se quedan? Yo, que nunca había escuchado el pollo malo, menos me imaginé que pues se apareciera de esta manera. No, y es impresionante porque cuando pedí historias sobre eso, no sé, uno espera historias del duende, de la bruja, o sea, de cosas, no sé, como más comunes. Pero me parece curioso que nos hayan contado justamente una historia de algo que suena tan raro. Del pollo malo. No, y de lo que hablamos de que, bueno, que puede que con el alcohol a uno se le mezclen cosas, pero esta persona era una niña en ese momento, o sea, en ese momento era una niña en su inocencia y escuchó esto y sintió, me perturba mucho la parte del perro, porque... O sea, tenía 10 años, 10 o 11 años según lo que nos está contando. Y sí, el perro bravo que cuida la casa y está asustado debajo de la cama, llorando. Ya que me acuerdo, a mí me pasó algo similar, pero no así, sino que en la finca de mi abuelo nosotros íbamos cada cierto tiempo y una noche nos pusimos a hablar de todos estos temas, a hablar de, bueno, yo no, yo estaba muy pequeño, pero la gente ahí empezó a hablar acerca de terror y que a mí se me apareció tal y que a mí se me hizo no sé qué, bueno, lo que pasa normalmente en una noche en la que se reúnen muchas personas y cae pues ya como la madrugada. Pues resulta que mi abuelo empezó a decir, dejen de hablar de eso porque se va a aparecer el pollo malo. Entonces todos como, ay, pollo, no sé qué.
No les miento, yo creo que era para las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y empezó a sonar el piar de un pollo. Y es muy raro que un pollo se ponga a piar a las 2 de la mañana, porque pues ellos... Piar, dícese de pío. De pío pío. Pero es muy raro que eso pase porque las aves, ellas con el caer del sol se van a dormir. Sí, normalmente de hecho pues casi todos los animales Así. silvestres tienen esos hábitos muy establecidos en la hora en la que se levantan y empiezan a cantar, a comer y demás, pero sobre todo las aves. Las Ajá. aves son muy Estrictas también. estrictas con sus horarios, o sea, son en la mañana siempre están comiendo, se levantan, en la tardecita normalmente tampoco las ves porque se esconden, Ujú. salen a comer tipo 5 de la tarde y Y luego después ya se ya no las guardan. vuelves a escuchar. Entonces fue muy raro porque empezó a sonar y yo me acuerdo que sonaba lejos. Entonces todo el mundo decía, está cerca, está muy cerca porque se escuchaba por allá el piar. Y mi abuelo de una vez fue como, váyanse a dormir, ya, o sea, dejen de hablar de esto y todo el mundo se cagó del susto y nos fuimos todos a dormir. Yo estaba muy pequeño, pero sí recuerdo muy bien dónde estábamos y escuchar esto a esa hora. Y a día de hoy eso es lo que yo me cuestiono. A mí me decían, no puede ser que se haya despertado, o sea, un pollo puede despertarse de la nada en la mañana, en la madrugada y eso, pero pues no sé, a mí me pareció Aterrador. aterrador en ese momento. Bueno, yo no lo había escuchado nunca y me parece aterrador. Nada, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio especial de Halloween donde hablamos de muchas cosas, hablamos de cómo nació, de los mitos, de los juegos, de muchas cosas. Fue un episodio muy chévere para compartir las cosas que dijimos. Así es, esperamos que nos manden sus historias, también qué bueno que nos cuenten de qué se disfrazaron, Sí. mándenos sus historias de Halloween, los estamos leyendo, estamos recibiendo todas sus historias a través de Instagram también, normalmente las recibimos a través de correo, pero últimamente también nos han estado escribiendo mucho por Instagram y por supuesto que leemos todos sus mensajes y estaremos respondiéndoles. Nosotros, y esto es como para los que se quedaron y les damos como la bomba, queremos empezar a invitar gente al podcast que nos cuenten sus historias de lo que les pasó, no sé, algo extraño. Siento que siempre todos conocemos a alguien que le pasan 1000 cosas paranormales, entonces si ustedes quieren aparecer, saben de alguien que viva en Medellín, preferiblemente para que esté presente, díganle o escríbanos directamente que podemos hablar acerca de hacer un episodio con personas que quieran hablarnos sobre todos estos temas. Entonces, bienvenidos sean ustedes aquí. Muchas gracias, Nos Dani. encantaría. Muchas gracias a ti también. Bienvenidos ustedes a que participen de este espacio también con nosotros, que nos podamos sentar a hablar de esas historias. Y bueno. Ya, nos vemos entonces la semana que viene con un nuevo episodio en Viernes 13. Chao, chao.